Le damos la bienvenida a todos a nuestro video. En el día de hoy les vamos a hablar acerca del tema carne in vitro, una necesidad para la producción moderna de alimentos. Bueno, ¿qué motivó esta idea? Varios factores han llevado a la idea de crear este tipo de carne, también conocida como carne de laboratorio o carne limpia. Una de las principales motivaciones es el consumo de carne a nivel mundial, el cual ha incrementado drásticamente los últimos 55 años. Si observamos el siguiente gráfico realizado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de los 50 millones de toneladas de carne producidas en los años 60, hemos pasado a 300 millones en la actualidad. Además, se espera que esta cifra se pueda duplicar a los 600 millones en 30 años, si continuamos con esa tendencia de consumo. Ahora, si se reduce la producción de carne, se evitaría el sufrimiento de los miles de millones de animales que padecen vidas de confinamiento y de maltrato en el mundo. Como segundo, tenemos que la industria cárnica es la responsable de casi el 15% de la emisión de los gases de efecto invernadero a la atmósfera. Como tercera, durante todo el proceso para la producción de carne se requieren inmensas cantidades de agua y energía, no solo para el propio animal, sino para producir el alimento que éste consume. Finalmente, un beneficio adicional de la carne in vitro es que no tiene problemas de salud que sí lo tiene la carne ordinaria. La carne convencional se puede volver un área de crecimiento de bacterias dañinas, como lo son la salmonela y el E. coli, las cuales causan problemas graves de salud, a diferencia de la carne in vitro, que se produce en un ambiente estéril y tiene casi cero probabilidades de contaminación de organismos como estos. Finalmente, todos esos motivos han hecho necesario buscar alternativas al consumo de carne de origen animal. El creador. Este alimento creado a partir de células madre se presentó públicamente en el año 2003. Su creador es el profesor Mark Post, del Departamento de Fisiología Vascular de la Universidad de Maastricht. Bueno, es importante saber qué es in vitro, y este viene del latín dentro del vidrio, y se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo, como por ejemplo la fertilización in vitro. Producción y tecnología de la carne in vitro. Bueno, este es un esquema para la elaboración de la carne in vitro, que comienza desde la biopsia que se le hace a una vaca hasta obtener carne de la hamburguesa, albóndigas, chichas. Veremos este proceso a continuación con mayor detenimiento. Entre los pasos para la creación de la carne in vitro, como primero tenemos la extracción de células viables. Todo comienza a partir de células que se extraen de un animal vivo mediante una biopsia inofensiva. Luego esas células se cultivan in vitro para formar fibras musculares. Las células más comúnmente utilizadas son las células satélites, que son las precursoras de las células musculares desarrolladas y se ha mostrado que tienen una alta tasa de proliferación y diferenciación en diferentes formas de células musculares. Una de las habilidades impresionantes de la carne in vitro es que se pueden generar grandes cantidades de carne a partir de una muestra muy pequeña de células. Como segundo paso, tenemos el cultivo de tejido y andamiaje. Después de la adquisición de células, el siguiente paso es el cultivo tisular. Podría decirse que es el paso más importante del proceso. El cultivo tisular es cuando se hace crecer la carne a partir de la célula inicial hasta el producto terminal. Para guiar el desarrollo y diseño del cultivo tisular, se colocan las células en una estructura llamada andamio. Este andamio puede ser una estructura de soporte de 2 o 3 dimensiones. Un ejemplo de andamios de 2 dimensiones es la caja de Petri y la membrana porosa. La caja de Petri, en la que se colocan las células y se les proporciona un medio de cultivo, permitiéndoles que se transformen en tejido muscular. De esta forma, los cultivos celulares pueden crecer en grupos celulares multicapa y separados para su consumo. Ahora, si se usa una membrana porosa, este permite la difusión de materiales nutrientes de un lado de la membrana a otro, donde se localiza el cultivo celular. Al utilizar este tipo de andamiaje, se permite la producción de capas múltiples,
con un cultivo celular que crece a ambos lados de la membrana. Medio de cultivo. Después de que se implantan las células iniciales en el andamio, el cultivo puede llegar a comenzar a crecer. Para coincidir con la producción de la carne convencional, la carne in vitro se cultiva usualmente en algún tipo de medio de cultivo para ayudar en el desarrollo de las células al exponerla a condiciones similares en las que experimentan los animales en el útero. Comúnmente este medio de cultivo es una forma de suero bovino fetal que se obtiene al extraer sangre de un feto bovino, y es útil debido a la falta de anticuerpos que normalmente atacaría cualquier célula que no sea natural para el organismo, combinando con su gran variedad de factores de crecimiento. Sin embargo, lo que plantea problemas éticos y técnicos para la producción de carne cultivada. Su eliminación reduciría la dependencia de los productos animales. Desarrollos recientes en el campo han creado muchas alternativas viables como medio libre de suero a partir del extracto del hongo maitake, que ha probado tener más éxito. Además, el uso de ciertos lípidos como la esfingosina 1-fosfato puede eliminar por completo la necesidad de sueros. Ya que la carne se compone de varios tipos de células, se necesitan muchos medios de crecimiento diferentes para inducir a las células a diferenciarse en vastas formas de células musculares. Producto terminado. Una vez que el cultivo tisular ha estado en el bioreactor el tiempo suficiente para generar la cantidad deseada de tejido, se retira la carne del andamio. Conforme la carne se quita del andamio, mantiene la forma que dicho tejido ha adquirido durante el proceso de biofabricación. Esto es lo que permite que el producto final de carne in vitro imite la apariencia de una pieza ordinaria de carne. Bueno, las variables del proceso. Hay que tener en cuenta que mantener un reactor donde se multiplican células musculares requerirá bastante energía. Ese cultivo debe estar en un rango de temperatura desde 37 a 38 grados Celsius, requiriendo un pH de 7.4, que es el valor óptimo para el cultivo celular, con bajas concentraciones de 3% de oxígeno y un 5% de dióxido de carbono. Además, se debe añadir también nutrientes como aminoácidos, vitaminas, oxígeno con regularidad, así como retirar materiales de desecho como urea que las células sintetizan como restos de su metabolismo. Los bioreactores para carne cultivada deben permitir el transporte adecuado de oxígeno a las células. Los bioreactores de vasos de pared giratoria, donde las células crecen en un cilindro que gira alrededor de un eje horizontal, proporcionan una buena transferencia de masa con bajo esfuerzo de corte, evitando daños a las células. Los bioreactores de perfusión directa, donde el medio de crecimiento se filtra continuamente más allá del andamio que contiene las células, proporcionan una alta transferencia de masa, pero también un alto esfuerzo cortante. Los portadores de oxígeno, como las variaciones de hemoglobina o productos químicos perfluorados, podrían mantener altos niveles de oxígeno en el medio de crecimiento, imitando a la sangre. Nos vamos a enfocar más en el bioreactor tipo batch. Su procedimiento. El andamio con el cultivo celular se coloca en el reactor que se llena con un medio de cultivo. Después de un tiempo, un nuevo medio de cultivo y nutrientes se bombea al reactor conforme se elimina el desecho de las células. Adicionalmente, un bioreactor utiliza un sistema de agitación para mantener en movimiento el medio de crecimiento, logrando que el sistema no se estanque. Finalmente, se utilizan muchos sensores para detectar si se están logrando las condiciones ideales dentro del bioreactor. Si las condiciones dentro del bioreactor no se alcanzan, esto sería mortal para el cultivo celular, logrando que se desperdicie un cultivo completo. Los bioreactores también resuelven conflictos que enfrentan el desarrollo del andamiaje convencional de la carne in vitro. Uno de estos problemas es que los andamios causan que la carne exista en un ambiente estático, sin cambios, mientras que en el mundo natural los animales se ejercitan constantemente, permitiendo el desarrollo continuo de los músculos. En un bioreactor, esto se puede resolver al exponer la carne in vitro a una corriente eléctrica o oscilante, imitando así el desarrollo natural del animal. Además, el bioreactor permite que los cultivos celulares se suspendan completamente en el medio de cultivo, logrando que tengan un movimiento ilimitado, dejando margen para una mayor habilidad de cambiar y moverse con el tiempo. Una vez que el cultivo tisular está en el bioreactor el tiempo suficiente para llegar a la cantidad necesaria de tejido, se retira la carne del andamio.
conforme a la carne se retira del andamio, mantiene la forma que dicho tejido ha adquirido durante el proceso de biofabricación. Además, debido a los tratamientos que se ha sometido con la exposición eléctrica para la estimulación y la inyección de nutrientes para mejorar la salud, la carne también va a tener un sabor y una textura de una carne real, además de verse como un producto natural. Bueno, los siguientes son las referencias de las cuales nos basamos. Y luego, bueno, muchas gracias por toda la atención que nos brindaron. ¿Alguna pregunta? Además de eso, queríamos mostrarles un video complementario. Muchas gracias. Las industrias cárnicas suelen manejar de una manera sistematizada la crianza, distribución y sacrificio de los animales. De esto se obtiene carne, huevos y leche. En el caso de la carne in vitro, esta se crea en un bioreactor. En este se mezclan las células, el medio de cultivo y la matriz. Por medio de cambios en la temperatura y el entorno, se crea un medio que puede ser parecido a un gimnasio, con un entrenamiento específico para las células musculares. La carne de cultivo se compone de delgadas y largas fibras musculares y tejido conectivo, los cuales producen colágeno y elastina, así como células de grasa, que son importantes para el sabor del producto final. Todo bien hasta aquí, pero ocurre un problema con esto. No es tan barato y no cualquiera puede hacerlo. Para los puntos antes indicados no se han encontrado soluciones económicamente rentables de momento. Para poner un pequeño ejemplo, se necesitan aproximadamente de 2 días para producir un nugget de pollo en un pequeño bioreactor. Esto usando una proteína para estimular la multiplicación de las células, algún tipo de soporte para dar estructura al producto y un medio de cultivo para alimentar la carne a medida que se desarrolla. Esto ya pone en absoluta desventaja de momento a la carne in vitro, porque en el medio tradicional en esos 2 días se producen miles o millones de piezas de nuggets de pollo. Como dato curioso, el científico holandés Mark Post presentó la primera hamburguesa de laboratorio en el año 2013. Esta fue creada en un laboratorio de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, a partir de células madre vacunas. Su desarrollo fue financiado por el cofundador de Google, Sergey Brin, y alcanzó un coste de $250.000, aunque se especula que fueron aproximadamente $300.000. Fue sin duda la hamburguesa más cara del mundo hasta entonces. Sin dudas, esto no es algo rentable de hacer y menos que cualquiera pudiese costear. Como ya he dicho, la carne in vitro solo se puede hacer de una sola forma, así que tardará unos años más en que esta pueda entrar a los mercados ya definitivamente y pueda ser degustada por nosotros. Aunque es cierto que ya existe una pequeña variedad de alimentos en el mercado, de momento no han llevado algo más complejo como los mencionados cortes de carne.